Busque conmigo rápidamente en Mateo 16, versículo 21. Amén. Y lo vamos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Padre, te damos la gloria y honra a ti. Creemos en un Cristo resucitado, un Cristo que vive entre nosotros, a quien damos toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esta mañana quiero compartir contigo sobre el tema ¿qué tú tienes para ofrecerle? ¿Qué tú tienes para ofrecerle? Y lo que leímos acá es Jesús prediciéndole a sus discípulos las cosas que le iban a acontecer. Voy a padecer mucho, tengo que ir a Jerusalén y ahí voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero les hizo ahí una promesa: voy a resucitar en el tercer día. Era para los discípulos difícil de creer que a Jesús le pudiera suceder tal cosa. Incluso ahí en el versículo 22 de Mateo 16 dice que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Era de verdad difícil de creer que a un hombre del calibre de Jesús, tan bueno, que había sanado leprosos, había dado vista al ciego, dado el sentido del oír al sordo, hacer hablar al mudo, levantar al paralítico y toda dolencia, libertar a los que estaban endemoniados en cautiverio, haciendo todas esas cosas, porque lo único que vino a hacer Jesús es cosas buenas. No había ningún reproche que hacerle, pero se enfrentó con un sistema religioso lleno de rituales, cosas que cuesta morir, que esta carne le cuesta morir a los ritos y costumbres. Y él vino al grano, él vino a cumplir lo que es en verdad el amor de Dios a la humanidad. Y entonces, pues definitivamente para los discípulos les era algo difícil de creer. Te van a hacer todo esto, Señor. Te van a triturar, te van a matar, y él, sí, pero voy a resucitar al tercer día. Una promesa que Jesús les había hecho. Y bueno, y sucedió tal y como Jesús lo había predicho, sucedió. Fue crucificado, fue triturado, fue humillado, desechado, lo escupieron, azotado, bueno, de todo. Tratado de la manera más cruel que solamente a un criminal se le hacía. Pero en este caso, sobre él cayó un castigo, fue contado entre los transgresores. Y todo esto era para que se cumpliese las profecías que habían sido dadas a nuestros antepasados. Y bueno, llegó el momento en que Jesús es crucificado y está ahí, clavado en la cruz. Y aquí sucede algo interesante. Juan 19, 38 al 39 dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino, dice, y se llevó el cuerpo de Jesús. En ese momento que Jesús está ahí, en la cruz, clavado, vino un silencio. O sea, todo el mundo se fue, partió, porque lo que solía suceder era que le quebraban las piernas a la persona que estaba crucificada para que pues ya no pudiera él, porque uno tiende como a apoyarse en las piernas y tomar aire, y en esa agonía es algo instinto
pero una vez las piernas quebradas es la tortura más difícil. Yo creo que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos el dolor y la angustia, ¿verdad?, de un criminal así. Pero en el caso de Jesús, para que se cumpliese la Escritura y dejara de verdad bien claro a aquellos de aquel tiempo y a nosotros también, de que a él no se le iba a tocar ni un solo hueso de esa manera. Y dice que pues no le quebraron a él las piernas, solo el lanzazo en el costado, porque pues él ya había expirado. Pero ahí lo dejaron, lo cierto es que lo dejaron. Los criminales eran dejados ahí, no se les daba sepultura, porque después venían los buitres y hacían fiesta. Qué terrible eso, hermano. Jesús ahí abandonado. ¿Dónde estaban los discípulos, los apóstoles? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaban aquellos que lo habían visto a él cara a cara, habían dormido con él, comido con él, habían visto sanar al ciego, al mudo, al sordo, al paralítico? No estaban. ¿Dónde estaba el leproso? O los leprosos que él había limpiado, o los paralíticos que él había sanado, aquellas personas que él les había hecho tanto bien. Obviamente, pues, se quedaron callados porque había miedo. Hay momentos que llegan a nosotros, momentos de miedo, momentos de angustia. Eso es natural, ¿verdad? No, le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Tenemos temor a la muerte. Y aquí no era la excepción. Incluso vemos aquí que este personaje, José de Arimatea, era un miembro noble del Sanedrín. Aquí hay varios personajes. Hay dos bien importantes. Uno es José de Arimatea y el otro es Nicodemo. Estos dos personajes eran personas miembros de influencia dentro de los ancianos de Israel, y tenían mucha influencia política, acceso a los procuradores, al gobierno romano, al imperio romano, los procuradores y gobernantes. Pero José de Arimatea, cuando leímos aquí, dice que por miedo a los judíos, él actuaba con astucia, con sutileza, era discípulo de Jesús. Quiere decir que él le creía a Jesús, pero no podía hacerlo público porque pues estaba entre la espada y la pared con todos los incrédulos de los religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, saduceos. Entonces, en secreto era judío. Y el otro, Nicodemo, también es otro. Pero primero lo voy a explicar de José de Arimatea. Dice que de acuerdo al Evangelio de Mateo 27:60, él era propietario de un sepulcro. El sepulcro en el cual lo dedicó a Jesús, un sepulcro nuevo, un sepulcro, ¿verdad?, que no había sido usado para nada, porque en aquel tiempo en esos sepulcros se acostumbraba a poner los cadáveres, y ya cuando se podría la carne, cuando se podría, ellos tenían un tiempo predestinado, donde ya solo los huesos quedaban, y dice que agarraban los huesos, los ponían en una urna, y pues, ¿qué harían con ellos? Pues no sé. ¿Por qué? Porque volvían a reusar esos sepulcros. Sin embargo, en el que pusieron a Jesús no había sido usado, todo bien preparado. Este hombre le dio lo mejor. Por eso es la pregunta es, ¿y tú qué tienes que ofrecerle al maestro? Entonces, este hombre, pues, un noble, ¿verdad?, considerado un príncipe entre la nobleza del cuerpo del Sanedrín, de los judíos, tenía acceso a Pilato y se movilizó y llegó hasta Pilato y le dijo: yo no puedo dejar a Jesús en la cruz. No podía él, tengo que hacer algo. Y se esforzó y fue ante Pilato a pedirle permiso para darle una sepultura digna, porque él no era un criminal. Él era alguien en quien él creía que era el Mesías, pero que si algo puedo hacer, dice, si no puedo declararme públicamente por miedo a mis compañeros, por medio de estos religiosos, si no puedo sentirme en esa libertad, pero tampoco puedo dejarlo ahí como un criminal, porque no era criminal. Él es el Santo de Israel. Y entonces compró una sábana especial para prepararlo. Y a él se le unió Nicodemo. Nicodemo es aquel hombre que vino en secreto también a Jesús, otra vez por miedo a los
religiosos. Vino en secreto a Jesús en Juan capítulo 3 y le hizo aquella famosa pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para alcanzar la vida eterna? Y bueno, los que han leído ese pasaje interesante, ya él explicó que tienes que nacer de nuevo. Bueno, entonces este era Nicodemo, pero aparece Nicodemo también en esta historia de la sepultura de Jesús. Dice en Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto, dice, de mirra y de áloes, como 100 libras. O sea, a José de Arimatea, que según los estudiosos dicen que José de Arimatea era como el tío abuelo de Jesús, yo no estaba ahí, no sé cómo ellos llegan a esas conclusiones, pero independientemente, hermano, se le unió este Nicodemo y él trajo mirra y áloes. ¿Por qué? Porque en las costumbres judías, simplemente alguien que moría no era tratado con dignidad, con honor, con respeto, un cadáver. Lo limpiaban, lo lavaban y le echaban pues perfumes y cosas, especias aromáticas, si era algo que podían hacer por una persona, darle un trato digno de un ser humano. Pero a Jesús no, ahí lo habían dejado colgado, que se lo comieran las aves de rapiña. Y ninguno de aquellos a quien él les había hecho tanto bien se atrevían a arriesgar su vida, mi hermano, para ir y ver qué puedo hacer, porque él es judío, no lo podemos dejar así como así. Pero qué bueno que hay dos discípulos secretos, dos discípulos de él, como José de Arimatea y Nicodemo, y no vinieron con las manos vacías, mi hermano. Uno le compró una sábana y se atrevió a ir a pedir el cuerpo de Jesús, y el otro le compró como 100 libras de mirra y de áloe. Eso era bastante. Estos hombres eran hombres de buena posición social y de dinero. Pero aparte de José de Arimatea y Nicodemo, también dice que habían ahí, en Lucas 23:55, habla de que también había ahí unas mujeres. Dice ahí Lucas 23:55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, mire qué tremendo, habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y el 56 dice, y vueltas, prepararon, dice, especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Qué atrevidas estas mujeres. De verdad que Dios usa a las mujeres. Tuvieron, por decirlo así, más pantalones las mujeres que los mismos discípulos. No tuvieron miedo. Dice que siguieron, observaron a Nicodemo, observaron a José de Arimatea bajar el cuerpo de Jesús, y conforme pudo, porque dice que la tarde ya avanzaba y el día de reposo comenzaba de 6 a 6, y ya después de las 6 de la tarde no se podía hacer nada. Entonces tuvieron que apresurarse. Obviamente pues solamente José de Arimatea y Nicodemo lograron preparar esas especies y embalsamar a Jesús, hacerle un trato hacia las carreras y llevarlo al sepulcro más cercano que José de Arimatea tenía, ¿no? Y ahí lo pusieron. Y las mujeres también llevaban especias aromáticas, pero obviamente era tan apresurado el tiempo, por lo que entendemos, porque dice que ya llegaba el día de reposo y tuvieron que descansar, pero fueron a ver en dónde lo pusieron. Es hermoso, ¿verdad? Mujeres, ustedes tienen esa valentía, ustedes son tremendas para poder animarse, vencer todo miedo, todo obstáculo. Las mujeres en este momento son las guerreras de oración también. Y nosotros los hombres debemos también tener ese valor como Nicodemo y como José de Arimatea, y de darle a Jesús lo mejor que tú tienes para ofrecerle, que nosotros tenemos para ofrecerle a Jesús. Y entonces dice que descansaron el día de reposo, que fue el siguiente día, conforme al mandamiento. José se las ingenió para obtener el permiso de Pilato, usó su posición de influencia para acceder al procurador romano, y como dijimos, compró una sábana. Nicodemo, otra vez, repito, compró un bálsamo de mirra y áloes como 100 libras, ¿verdad? Y ya hablamos de que los judíos, pues, era una costumbre
Amén. Ahí estaba Jesús despreciado, humillado, olvidado, ¿verdad? Y estos se movieron junto con estas mujeres. Amén. A ti y a mí nos toca darle a Jesús ahora la mirra, el aloe, las especies aromáticas de alabanza al Maestro, de alabanza, gloria y honor. ¿Qué pasa? Pues Jesús es puesto en el sepulcro, las mujeres lo ven, a dónde fue puesto, y se quedaron con sus especies aromáticas, pero no se querían quedar así. Dijeron ellas, vamos a descansar el día de reposo. Ah, pero el domingo en la mañana, vamos a ir temprano a ver al sepulcro. Todavía tenemos tiempo de ver ese cadáver, de ponerle las especies aromáticas. Queremos hacer algo por el Maestro. Por eso es que tú tienes para ofrecerle al Maestro en este día. ¿Qué tenemos para ofrecerle al Maestro? Él quiere tu alabanza, Él quiere tu vida, Él quiere tu corazón, mi hermano. Que no le des migajas, que no le des las sobras. Que basta ya de que las personas hoy no quieren ni descansar, hasta los domingos trabajan y no quieren darle a Dios la mirra y el aloe, porque Dios es poderoso para hacerte abundar tu pan, para hacerte abundar tus graneros, para darte sobre tu casa abundancia, mi hermano. Y entonces tú y yo, lo único que tenemos que hacer es darle a Dios lo que Él se merece, gloria y honra. Muchos usan los días que la iglesia usa, en este caso nosotros los cristianos, sí usamos el domingo, ¿verdad? No somos rituales ni legalistas en esa área, somos libres en Cristo Jesús para elegir el día que querramos para adorarle. Ya no estamos sujetos a la ley de ritos de aquel tiempo, sí sujetos a la ley moral, porque la ley de Dios bajo la gracia sigue siendo sujeta a la ley moral: no matar, no mentir, no robar, no adulterar, no fornicar. Y entonces esas son leyes morales, lo demás son rituales. Lo ritual Jesús lo clavó en la cruz del Calvario. Lo ritual Jesús lo dejó ahí, derramó su sangre. Ya no hay más rito que te libre a ti. No hay rito que nos libre a nosotros del pecado, sino solamente venir y adorarle a Dios y darle la mirra y el aloe y las especies aromáticas, pero de alabanza al Señor. ¿Sabes? Una de las mejores especies aromáticas que tú le puedes dar a Dios también es pensar en el pobre, pensar en el huérfano, pensar en la viuda, pensar en el afligido, mi hermano. Esa es una de las especies más preciosas que tú le puedas dar a Dios. Y en eso lo creemos aquí en Alfa y Omega, una iglesia misionera que nunca se olvida del pobre. Siempre y cuando Dios nos bendiga, bendecimos a los demás. Y entonces, pues ellas se quedaron, ¿verdad?, esperando ese momento con ansiedad para decir, iremos a la tumba el tercer día, temprano iremos a la tumba para poder nosotros hacer lo que debemos hacer. Y otra vez digo, ahí no estaban ni Pedro, ni Juan, ni Felipe, ni Bartolomé, Mateo, ¿verdad? No estaban ahí. Qué bonito lo que hicieron estas mujeres. Jesús les había dicho esto, como cuando leímos en Mateo 16, 21, yo voy a padecer, Él padeció, me van a crucificar, me van a torturar, pero les había dicho una promesa también, yo voy a resucitar en el tercer día. Pero es obvio, mi hermano, que nos cuesta a nosotros creerle a Dios. En tiempos de soledad, en tiempos de oscuridad, en tiempos de angustia, esta carne, hermano, dice, ¿y qué va a pasar? Como lo que estamos viviendo ahora, un tiempo de oscuridad, un tiempo de angustia. No hay una paz más bonita la que se siente sino estar aquí en la casa del Señor. Mi corazón gemía en esta mañana y por eso pues mandé un mensaje por ahí para que se unieran conmigo en un clamor como en los tiempos de Joel. Y aquí decía, Señor, lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Tú eres un sacerdote, una sacerdotisa. Clama a Jehová por misericordia. Dile, Jehová Dios de los cielos, perdona nuestro pecado. Te hemos fallado, Señor, porque la verdad, hermano, no hay excusa delante de Dios. La humanidad ha pecado demasiado y no se cansa. Mire qué tremendo que el afán es tan grande, hermano, que las tiendas, los supermercados abiertos a las 24 horas del día.
Muchas compañías trabajan, lo dividen hasta en 3 turnos porque no dan descanso, descanso, descanso. No hay, hermano, todo es el afán, el dinero. Y ahora con esta situación de este virus se paralizó todo, mi hermano. Hoy se paralizó todo. Las tiendas aquí de Walmart cierran a las 8 de la noche. ¿Por qué tenemos que esperar que venga un virus para nosotros, verdad? Parar ese afán, parar ese afán. Pero bueno, Dios a veces permite muchas cosas para enseñarnos a nosotros que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra viva de Dios. Y Cristo vive, Cristo murió pero resucitó. Pero en ese tiempo, en ese lapso de ese día intermedio donde pues todo silenció, todo el mundo para su casa, las mujeres con sus especias aromáticas esperando que pasara ese día de reposo, esperando con ansias el tercer día para poder ir. Ellas no estaban pensando en esa promesa que les había dicho, voy a resucitar en el tercer día. No, no, no. Ellas solo estaban pensando en un acto bueno, un acto precioso de correr a la tumba para poder darle a él honor, gloria, especialmente a Jesús que les había hecho tanto bien. Y entre esas mujeres, uno de los evangelistas la nombra como María, a quien Jesús pues le había sacado legiones de demonios. Entonces, cuánto más agradecimiento, hermano, de decir, yo no puedo dejar a mi maestro así, yo no lo puedo dejar de esa manera, hay algo que yo tengo que hacer. Y estas especies aromáticas no eran baratas, eran algo digno. Hoy Dios no te está pidiendo tu dinero, hermano. Mire, ¿dónde están los profetas de Baal, diría yo? Porque todos esos que el año pasado se la pasaron viajando el mundo y diciendo a Honduras, por ahí salió un charlatán diciéndole, Honduras, tus jugadores van a valer más dinero. Y hoy los estadios están cerrados. Tus gallinas van a poner más huevos. Tus vacas van a dar más leche. Y lo que hay es caos en el mundo. Y los profetas, miren, calladitos, los de la prosperidad, calladitos, que profeticen ahora qué va a pasar, qué viene para nosotros. ¿Okay? Yo no soy profeta, yo no soy aquí que predigo el futuro, ni adivino, ni nada de eso. Soy solamente un predicador de la palabra del Señor, que predico el mensaje del arrepentimiento, voz que clama en el desierto, arrepentíos y hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque ciertamente Dios nos bendice aquí en la tierra, ciertamente Dios nos puede librar de las calamidades y darnos el pan diario y abundancia también, pero esa no es nuestra prioridad, porque en un soplo Dios también lo arrebata. En un soplo, Dios también lo quita, como está pasando hoy en día, donde nadie tiene la solución, ningún gobierno, nadie, están todos preocupados, los científicos tratando de hacer una vacuna, pero es tiempo donde nosotros tenemos, y que Dios los bendiga, y oramos para que Dios Padre dale sabiduría a los científicos, ¿verdad? Porque amamos la humanidad. Y creemos que estas cosas Dios las permite para hacerle un llamado a la humanidad, para que muchos todavía sean salvos, mi hermano. Y muchos no van a escuchar esto, muchos van a ser rebeldes por encima de estas cosas. Pero eso no nos toca a nosotros juzgarlo. Pero a ti, que tú abre tu corazón a Dios. Créele a Jesús. Estamos pasando tiempos de angustia, tiempos sombríos, tiempos de oscuridad. Sí lo estamos pasando. Pasaron estas mujeres ese día de reposo, tiempo de angustia, tiempo de oscuridad, porque su maestro les había sido quitado, había sido crucificado. Y ahora a esperar, ¿se irá a cumplir la resurrección? Yo no creo que ellas estaban pensando en esa promesa. Solamente pensaban en darle una sepultura digna de todo ser humano y especialmente a alguien que les había hecho tanto bien. ¿Y qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían los apóstoles? Pues también andaban decepcionados, mi hermano. Se fueron, cada quien. Pedro y otros dice que se fueron a pescar nuevamente. A pescar, mi hermano, nuevamente. Volver a aquello cuando Jesús te había dicho, yo haré de ti pescador de hombres. Perdieron la fe. Como que no le creyeron a Jesús que iba a resucitar.
Pero gloria a Dios por estas personas, ¿verdad?, que se movieron. Y gloria a Dios por estas mujeres, porque ellas fueron las testigas, las primeras testigas de esa primicia preciosa, mi hermano. Mujeres fueron. Y no eran mujeres empoderadas, ¿ok? Porque ya basta de ese lenguaje, ¿no? Bajémonos de la nube y mejor humillémonos delante del Señor. Humillémonos delante del Señor, mi hermano. No andemos peleando por esto ni por nada, ni título de apóstol, ni de profeta, ni de querubín, ni serafín. Simplemente seamos unos ministros de Dios, humillados delante de Dios, predicando este evangelio de que Cristo murió, Cristo fue crucificado, Cristo resucitó y que Cristo viene, mi hermano. Cristo viene. Tantas cosas están sucediendo en estos días, ¿eh? El 2020 empezó temblando, hermano, temblando. Temblores y todavía no para, ¿eh? Lo que pasa es que la noticia de este virus ha opacado otras cosas, pero rumores de guerra, ¿no? El asesinato de este líder iraní, y que toda la gente comenzó la tercera guerra mundial y se acabó el mundo, es solamente un rumor y que está ahí, ¿verdad? Se puso tenso. Ya han habido guerras, ahora lo que hay son rumores de guerras, temblores en un momento y esta peste. Tres cosas que se juntaron ahí, terrible. Y entonces, pues no sabemos, ¿verdad? No sabemos si son esos momentos de principio de dolores, pero el fin todavía no es. Ningún hombre de la tierra puede predecir con exactitud cuándo va a suceder la venida de Cristo. No lo sabemos, mi hermano, pero sea que Cristo venga ya, o sea que tú te mueras, ¿eh? Lo cierto es que tenemos que estar tú y yo preparados para cualquiera de esos dos eventos, tu muerte o la venida de Cristo, mi hermano, y seguir hacia adelante, porque ningún virus nos puede detener. Aquí hemos estado clamando, gimiendo, hermano, para que Dios cese, porque es el único que puede meter su mano o que le dé sabiduría a esos científicos para encontrar la salida, el remedio, mi hermano. De verdad clamamos al Señor. Porque viendo esta iglesia y estos bancos vacíos, mi hermano, en verdad que digo yo, Señor, se llena mi corazón de tristeza, porque este es un lugar para adorarte a ti, edificado por los hermanos aquí hermosos, preciosos, para adorar tu nombre. Me sentí un poquito así como cuando decían los cautivos allá en Babilonia, ¿cuándo volveremos? O como cuando David decía, anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Dios, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Porque estar aquí solo, amén, pero no es igual como cuando nos unimos todos a adorar el bendito nombre de Jesús. Bueno, y entonces hay esos momentos de oscuridad, esos momentos donde los discípulos pues estaban decepcionados y no le creyeron el mensaje. Y estas mujeres pues corrieron en la mañana, mi hermano, a la tumba, y la sorpresa más grande. Pues los evangelios lo narran distinto. Curiosamente, este evento, hermano, es uno de los pocos que lo narran los 4 evangelios completos. Los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son 3 evangelios muy parecidos que le llaman los sinópticos, pero Juan es distinto. Pero en Juan este acontecimiento no queda fuera de la excepción, es importante, y entonces cada uno de ellos lo narra desde su perspectiva. Y entonces cuando llegan las mujeres ahí, ¿qué encuentran? ¡Aleluya! Encontraron, ¿verdad?, la sábana o los lienzos que José de Arimatea había comprado y bien dobladito en orden, y encontraron un ángel sentado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya, mi hermano. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ya resucitó. Él venció la muerte. Esas mujeres estaban contentas. Bueno, incluso otro de los evangelios lo narra, que dice que llegó María, la Magdalena, dice, y buscó, y ahí estaba Jesús. Se le apareció Jesús, pero ella lo confundió con ¿cómo se llama? El señor del cementerio, el hortelero le llaman, o el jardinero del cementerio, lo confundió y le pregunta, ¿tú no has visto a mi señor? ¿Qué le hicieron? Pero ¿cómo es posible si él les había dicho que iba a resucitar? Y no le creían, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó aquí?
pero se quedaron con sus especies aromáticas, con sus ungüentos en la mano, hermano, buscando al Señor. Y Él le dice, soy yo, yo he resucitado, estoy vivo, corre a darles las buenas nuevas a aquellos que están allá decepcionados, a aquellos que están desilusionados, a aquellos que están en un momento de oscuridad, de angustia, de tristeza, porque les fui quitado. Pensaron ellos, pero no he sido quitado de la tierra, estoy vivo, he vencido la muerte, he vencido la cruz del Calvario y ahora estoy vivo para darles vida y vida en abundancia, mi hermano. Cristo vive, mi hermano. Tenemos que tener esa fe. Estamos pasando momentos de angustia ahora y sí, en esta carne nos da temor, nos angustiamos, quisiéramos que esto fuera ya pasado, mi hermano. Pero solamente Dios sabe en su momento. Por el momento tú y yo tenemos que ser sabios. Tenemos que aprender a disciplinarnos, a cuidarnos, mi hermano. No ande por ahí creyéndose que usted es invencible, exponiéndose, a mí no me va a pasar. Tome precaución porque Dios lo quiere cuidar, pero quiere que usted también, ¿verdad? Se cuide y se guarde. Creámosle a Dios que Él no abandonará su rebaño. Orémosle a Él como orábamos en esta mañana. Giman sacerdotes, ministros ministros del altar. Entre la entrada, dice, y el altar, lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Tú y yo somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios, un pueblo adquirido por las misericordias de Dios. Un pueblo que no éramos pueblo, tú y yo. Ahora hemos sido injertados en el pueblo bendito de Dios. Somos la nación, una nación sacerdotal. Aleluya. Eso es lo que creemos, mi hermano. Pues en esta mañana sigámosle creyendo a Dios, que Dios va a hacer grandes obras en nosotros, como lo hizo en los tiempos de Joel, como lo hizo después de esa calamidad, de esa peste, de sequía. Fue difícil, fue más difícil de lo que estamos viviendo por ahora. Y ahí mismo les dijo en Joel 2, 21-24, tierra no temas. O sea, después de que clamaron, después de que gimieron, después de que se humillaron y lloraron, que es lo que tenemos que hacer tú y yo constantemente, no solamente en estos tiempos de crisis, eso sí, que no se nos olvide cuando pase esta tormenta y Dios nos dé otro lapso de oportunidad, prepararnos bien, porque no sabemos lo que venga después. Porque si ya estamos de verdad en esos tiempos, en esa tenda final, que yo lo creo, pues vendrán otras cosas más adelante. Pero tú y yo, bajo su abrigo, si somos sabios y escuchamos la voz de Dios, superaremos estas cosas. Amén. Tierra no temas, dicen, y alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Son las promesas de Dios a un pueblo que estaba pasando una calamidad, pero se humillaron y le creyeron. La promesa que Jesús le había dado a los discípulos es: yo voy a ser triturado, voy a ser crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día yo haré que tus lagares rebosen de vino. Y luego hubo ahí algo profético en el libro de Joel, algo que sucedió después de que Jesús se fue, ya resucitado al cielo, y como prometió, envió a su Espíritu Santo. Y cuando Pedro en el día de Pentecostés predicaba y se derramó ahí el Espíritu Santo de Dios y los criticaron y los tuvieron como locos, borrachos, él dijo: no, estos son los tiempos del profeta Joel. Cuando dijo: en aquellos días yo derramaré de mi Espíritu Santo y derramaré sobre toda carne de mi Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que en realidad necesitamos nosotros, tener esa fe, esa seguridad, que Dios, después de cada calamidad, cuando su pueblo se humilla, Él derrama de sus bendiciones y nos llena de su gloria y su poder. Padre, te damos gracias en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Jesús.
Jesús resucitado. Tú ya no eres el humano que fue clavado en una cruz y pagó el precio con su sangre por nuestra salvación. Hoy estás con nosotros, Señor. Tú vives, Jesús. Cada día, no solamente en un domingo de resurrección, porque no podemos limitarnos a ser religiosos, sino que hoy, pues claro, se cumple ese memorial de los tiempos en que sucedieron. Pero tú vives por siempre, Jesús. Tú vives resucitado permanentemente cada día en nuestras vidas. Tenemos que pensar eso. Y hoy ya no te podemos traer la mirra, el aloe, ni especies, ni ungüentos aromáticos físicos, pero sí te podemos traer, Señor, nuestra ofrenda de alabanza, de gloria, de honra a ti, Señor. Ofrendar nuestro corazón, nuestra vida a ti, Señor. Padre, yo envío una palabra de sanidad a los cuerpos que están enfermos. Esos cuerpos que quizá unos han estado expuestos a este virus, Padre, en el nombre de Jesús. Con esa fe, Señor, no somos dignos, como dijo el centurión, no somos dignos nosotros que tu palabra llegue a nuestro corazón o tu sanidad, perdón, llegue a nuestro corazón. No somos dignos, Señor, somos indignos de ti. Que pongas un pie en nuestra casa, en nuestra vida, pero solamente di la palabra, Jesús. Di la palabra, Señor. Esos cuerpos que están enfermos, que reciban sanidad ahora mismo. Padre, cada casa de cada persona creyente ahora mismo que se ha guardado para ti, Padre, y ha tenido fe en ti, Señor. Yo te pido que lo guardes de todo mal. Guarda nuestras familias, nuestros hijos, hijas, Señor amado, donde quiera que se encuentran de este virus de maldad, Padre amado. Te lo pedimos, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, Jesús. Perdona nuestro pecado, Dios. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, Dios, que las cometemos en nuestra carne, Señor. Te hemos fallado, como decía Nehemías, Padre amado. Y Nehemías no te había fallado, pero yo sí, Padre amado. Nosotros sí, Padre. No le llegamos a la planta de los pies de los Nehemías, de los Jeremías, Padre. Pero te pedimos igual, perdona nuestro pecado, Señor. Perdona nuestro pecado, Jesús amado. Eres tú el grande Dios, el sublime, el excelso, el admirable, el príncipe de paz, Jesús.